nuestro país se estima que más de 2,5 millones de personas padecen por lo menos un evento depresivo al año. La depresión no es una tristeza simple, es una dolencia que requiere atención médica y esta atención debería estar cubierta por los servicios sociales, por los servicios del Estado. La padecen desde los niños hasta los más ancianos y no se le presta suficiente atención. Vea el siguiente reportaje de Anuska Buenaluque. Tiene 9 años y una depresión. Su enfermedad le ha producido un nudo en la garganta y ha convertido su cuerpo en un hilo de piel y huesos que pesa 22 kilos. ¿Qué es lo más triste que te ha dicho tu hija en este tiempo? Que se quiere morir. Cuando estuvo más en depresión. Con 9 años. Con 9 años. Y que a ella no le gustaría ser gorda como yo de repente, ¿no? El suyo parece un caso extremo, pero no lo es. Según el último estudio de salud escolar hecho por el Ministerio de Salud, el 17,4% de niños entre 10 y 14 años reconoció que había intentado suicidarse al menos una vez en los últimos 12 meses. La depresión no es la única razón que lleva a acabar con la vida, pero sí es la más usual. En lo que va de año se han registrado 241 suicidios, 22 de ellos corresponden a niños entre 8 y 17 años. No se necesitan grandes catástrofes, la vida en sí misma es a veces demasiado grande y pesada. Vio más que nada a mi hija la muerte de mi abuelita, vio el dolor, el sufrimiento de mi abuela, ¿no? Porque ¿Durante su enfermedad? Claro, durante su enfermedad. Y ahí comenzó a cambiar, pero sin darme cuenta yo. A esto se sumaron los problemas económicos de siempre y un padre ausente. Poco a poco se convirtió en una niña fácilmente irritable, triste y que no quería comer. Su madre la llevó de hospital en hospital y ahí le diagnosticaron varias enfermedades físicas, pero nadie recaló en su estado de salud mental. Hasta que llegó aquí, por casualidad, al Centro Vida Mujer. Ahora lleva tratamiento farmacológico y acude a terapia. Vive aterrada con la idea de perder a sus seres queridos. Me agarraban a mi hermanita, la chiquita. ¿Y cuántos años tiene Sakura? 4 añitos. Entonces, como otros tenían un serrucho para que le corten a mi hermana. Para que le corten las piernas, los brazos. La depresión es, en la mayoría de los casos, una enfermedad curable. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión en niños y en adolescentes? Dejan de jugar, disminuyen en su juego, pueden comer mucho, pueden comer poco, tienen fácil de llorar. Cualquier situación en la que las pueden llamar la atención suelen ellos sentirse mal. Sus finales de cuentos son tristes, sueños, duermen mucho o duermen poco, pesadillas que también las tienen y no las cuentan. En los adolescentes suelen decir me quiero ir de casa, me voy a ir para siempre, ya no quiero existir. Los tiempos modernos, donde la soledad se mama desde niño y la negación de los sentimientos se considera erróneamente una fortaleza, han traído consigo que cada vez criemos a hijos más propensos a la depresión. La infancia, además de nuestra carga genética, es el caldo de cultivo de nuestra salud mental. Hay personas que nunca se van a deprimir, por supuesto, que nunca se deprimen en su vida. ¿Por su genética? Por su genética, y la genética está determinada no solamente por la herencia biológica, sino por las primeras vivencias de la persona. Los primeros años de vida, digamos los primeros 2 o 3 años son básicos, después disminuye un poco, pero incluso el primer año de vida, el tipo de vínculo, eso se le llama apego al tipo de vínculo que tiene un infante con la madre, va a determinar el funcionamiento genético de ese niño. Hay depresiones endógenas que se dan porque sí, pero en la mayoría de los casos es un factor externo el que las desencadena. En lo que no hay vuelta de hoja es en que la depresión tiene un fuerte componente bioquímico, es decir, nuestro cerebro se enferma y nuestros neurotransmisores empiezan a funcionar mal. Hay un desequilibrio en el funcionamiento de los neurotransmisores, o no están en la suficiente cantidad
o no funcionan, aún estando en la suficiente cantidad, no funcionan adecuadamente con los receptores neuronales, de modo que los circuitos neuronales empiezan a fallar en los centros que están relacionados al estado de ánimo. Se complica la relación entre la razón y la emoción y vivir se convierte en un trabajo insoportable. Gracias a las neuroimágenes podemos ver la diferencia que hay entre un cerebro sin depresión y otro deprimido. Sí o sí, en la mayor parte de las depresiones el único modo de recuperarse es mediante tratamiento farmacológico y no hay ningún Superman o Superwoman que pueda superarla si no recibe tratamiento. Toda depresión tiene como dos aspectos, un aspecto psicológico y un aspecto biológico. Entonces se puede tratar, en muchas de ellas se puede tratar el aspecto biológico y con eso es suficiente. O sea, tratamiento de pastillas. Tratamiento de pastillas. ¿Y con eso ¿no? se le cura a uno la depresión? Claro, sí. ¿En qué porcentaje? Yo diría en un 80% de los casos de depresión pueden responder solo al tratamiento. La pregunta lógica entonces es saber para qué sirven los psiquiatras, los psicólogos y las terapias varias si con las pastillas mágicas podemos volver a funcionar con cierta solvencia. Que uno ya no tenga depresión no significa que la vida sea necesariamente felicidad. Una cosa es estar deprimido, una cosa es la depresión y otra cosa es el sufrimiento cotidiano. El sufrimiento que uno puede tener por la manera que tiene de relacionarse con la gente, por las expectativas exigentes que uno tiene en relación a sí mismo, etcétera. Entonces, la terapia sirve para tratar estas otras dimensiones de la existencia. La depresión es una enfermedad, pero hay muchas formas de sufrimiento distintas. Esta es una enfermedad que afecta al individuo, pero que de alguna manera es contagiosa. Se comporta como una termita con nuestro cuerpo y con nuestro entorno. Con depresión nos convertimos en la peor versión de nosotros mismos. Es un vivir, pensar, hacer y sentir por obligación y en automático. Es como vivir una resaca continua y no encontrar alivio. Incluso mi nieto ya me tenía hasta cierto temor, porque yo soy un hombre muy cariñoso. Yo he aprendido a amar en la vida. ¿Y qué pasaba cuando estaba con depresión? Que los trataba mal. O sea, el trato mal estaba en que no los podía soportar cerca a mí. Encarnación es un policía en actividad. Al parecer el detonante de su depresión fue el falso diagnóstico de que podía padecer cáncer de pulmón. Esa situación de estrés removió su genética. Ahora lleva varios meses en tratamiento y ha vuelto a ser el mismo hombre de antes. ¿Cuántas toma? A ver. Tomo una diaria. Estos son los síntomas de la depresión en adultos, esa enfermedad del cerebro y del ánimo. Se considera que existe una depresión mayor cuando al menos 5 de los siguientes síntomas conviven por más de 2 semanas. Los síntomas son bajo estado de ánimo, irritabilidad o ansiedad, pérdida de placer en las actividades habituales, cambio en el apetito, cansancio o falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, agitación o retrasos psicomotores, sentimientos de desesperanza y abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio y trastornos del sueño. Se estima que en el Perú al menos el 10% de la población padece al año un evento de depresión. Estamos hablando de más de 2,5 millones de personas y solo un 10%, es decir, 210.000, reciben el tratamiento adecuado. Vivimos en un país en donde el sistema de salud se preocupa por nuestros riñones y se olvida de nuestros cerebros, cuando además existe una relación directa y estrecha entre cerebro enfermo y cuerpo enfermo. O sea, la depresión incrementa el riesgo de complicación en muchísimas enfermedades, ¿no? Tanto cardiovasculares como endocrinas. La diabetes también se asocia de alguna forma con la depresión. Solo el 1,5% del presupuesto total de salud se destina a la salud mental. A esto se suma una brecha brutal entre los que pueden y tienen acceso a los tratamientos y los que no. Bajo la supervisión del 2009 que la Defensoría hizo y con el informe, encontramos que solo en 15 regiones de nuestro país se brindaban servicios de atención en salud mental. De esa época ahora se ha incrementado en la región Apurímac, en Ayacucho de manera intermitente y en otras regiones puede ser que haya
por momentos y luego desaparece. Pero no de forma estable. No de forma estable. Pero, por ejemplo, en la región de Madre de Dios no hay ni un solo psiquiatra. Y en Ayacucho hay uno de forma intermitente para toda la región. Porque el componente de salud mental no ha sido correctamente incorporado a los planes regionales. Sin embargo, desde el 2009 hay una disposición para que el Seguro Integral de Salud, SIS, cubra el diagnóstico y tratamiento de 4 enfermedades mentales: alcoholismo, psicosis, ansiedad y depresión. El personal de salud de los centros médicos y hospitales están en la obligación de detectar la depresión y comenzar a tratarla. Y si es necesario, deben transferir al paciente al psiquiatra o al psicólogo. Pero en la práctica esto no sucede. El problema es de gestión en los demás niveles, ¿no? Como que todavía los medicamentos no están llegando hasta los hospitales regionales, o si llegan a los hospitales regionales no llegan hasta los centros de salud, o si llegan a los centros de salud, los profesionales como que todavía no están predispuestos para atender estos problemas, de modo que solamente se deja la prestación a los psicólogos en los lugares donde existen psicólogos, ¿no? ¿Y eso no debería ser así? No debería ser así. Al déficit material se suma el humano. En el país hay unos 700 psiquiatras, 500 de ellos trabajan en Lima. Se estima que al menos faltan 300 a nivel nacional para poder abarcar la demanda. La realidad, entonces, es que a día de hoy los deprimidos con dinero llegan hasta los consultorios privados de psicólogos y psiquiatras, porque además los seguros médicos privados se niegan también a cubrir estas dolencias. Valga como dato decir que el 50% de los psicofármacos se venden en 4 distritos de Lima: Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco. Mientras tanto, la mayoría de deprimidos pobres se aguantan viviendo una vida en blanco y negro, una condena a la que a veces le ponen punto y final con un simple Quaker con campeón. Ya no podía soportar la idea de ver... Aralí se suicidó y de paso se llevó por delante a su hijo de 5 años, a su hermano de 5 años y a su hermana de 15. Tenía solo 25 años. Si mi mamá me hubiese dado más atención a mí y a mi hermanita, quizás todo hubiera sido diferente. Quizás Aralí tenía una depresión que hubiera podido tratarse con fármacos, o quizás era víctima de otro síndrome que a veces presenta los mismos síntomas que la depresión. El síndrome de la desesperanza adquirida es un estado emocional que ya lo pueden tener desde niño la persona, en donde si uno vive en un ambiente con pocos recursos económicos, pobreza, que el niño no tenga capacidad de jugar, en una familia permanentemente violenta, donde no hay tíos, no hay a quien recurrir para cambiar la situación, uno va dándose cuenta que está en una situación que no tiene salida, y por supuesto que un adulto puede estar en una situación así también, ¿no? ¿Y eso se trata con medicamentos o no? No, eso se trata modificando las condiciones vitales en las que la persona está. Una de las últimas noticias es que el Perú es el país menos feliz de Latinoamérica. Pero una cosa es no ser feliz y otra muy diferente, estar deprimido. Aquí la gente está enferma y necesita diagnóstico y tratamiento, no para lograr que este sea un país más feliz, sino para evitar que miles de personas estén muertas en vida, manejadas cual marionetas por un cerebro enfermo. Una pastilla puede cambiar la vida. Es perverso negarla. Volvemos después.